Y vamos a ir a la segunda carta de Timoteo. Gloria a Dios. Y en este tiempo que está el Señor ministrándonos a cada uno de nosotros, damos gloria, honor y honra. Amén. Dios nos ha estado ministrando. ¿Quién es el Señor Jesús? Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no entienden, lo que no saben. Y lo primero que nosotros tenemos que ver en nuestras vidas es quién es el Señor Jesús. Es más importante que cualquier presidente en el mundo entero, que el más poderoso. El Señor Jesús es el único. Hermano Javier, qué bueno verle. Estuvimos orando por usted, hermano. Qué bueno verle bien. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Gracias al Señor. Gloria a Dios, Él es poderoso. Estamos viendo cómo nosotros tenemos que andar en el Espíritu, ¿verdad? La mayoría de las veces andamos en nuestros propios caprichos, en nuestras propias actitudes, en nuestras propias costumbres y en nuestra forma y nuestra manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, pero que también nosotros hemos creado también nuestras propias religiones, pero también hemos andado en el pecado. Pero Dios quiere que andemos en el Espíritu, amén, y no satisfagáis los deseos de la carne, amén, sino alimentemos más bien el Espíritu en nosotros a través de su palabra. Hoy vamos a entrar a ver unos consejos para crecer a través de la segunda carta de Timoteo, y yo les animo que en el nombre de Jesús la podamos leer en un momentico. Es muy corta, son solo 4 capítulos, pero en el transcurso del día que la podamos leer. ¿Cuántos le decimos: Señor, ayúdanos que no se nos vaya a olvidar de poder leer, cierto, esa carta? Y nos van a ayudar mucho en los consejos que el Señor nos tiene para nuestro crecimiento, porque nuestra vida debe ser consecuente con el Evangelio, amén. Nuestra vida tiene que ser consecuente con el Evangelio. Entonces, en estos consejos para crecer en el Espíritu, en nuestras vidas cristianas, en subtítulo: una vida consecuente también con el Evangelio. Y lo primero que el Señor nos habla, y retomando en esta parte, vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22. Capítulo 2 versículo 22. Dice la palabra del Señor: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, lo primero que el Señor nos quiere en estos momentos para nosotros aprender a crecer es que Dios nos conceda el arrepentimiento. Recordemos, amados hermanos, que el arrepentimiento no es suyo, el arrepentimiento no es mío. No es cuando usted diga: yo quiero arrepentirme hoy, yo puedo arrepentirme mañana, porque nosotros vivíamos en el pecado. ¿Cuántos vivíamos en el pecado? ¿Cierto? Y el pecado, como estábamos enseñando en este fin de semana, en el encuentro sobrenatural con Dios, el pecado no es feo, el pecado es lo más sabroso que ofrece el mundo, el diablo, ¿verdad? O usted se acuerda cuando usted estaba en el mundo, en sus borracheras, en sus cosas, ¿cuándo se sintió mal? Nunca. Se sentía mal, era en el despecho, y comenzaba a llorar y a llorar y a llorar, ¿verdad? Y tomaba más y lloraba y cantaba sus canciones del despecho y todo esto, pero usted estaba feliz, ¿verdad? Ahora es que nosotros, por el poder de la palabra, entendemos que esa vana manera de vivir, estábamos atados nosotros, y ahora sí entendemos y nos parece horrible, ¿verdad que sí? Nos parece detestable. De pronto usted y yo nunca supimos muchas cosas que era, porque muchos desde niños hemos conocido del Señor, pero otros han conocido del Señor desde niños, pero en algún momento de la vida nos hemos desviado del camino y en algún momento hemos probado las cosas del mundo. Entonces,
¿por qué es tan atrayente? ¿Por qué los niños y adolescentes de las iglesias son levantados en el camino del Señor, pero llega una edad donde ellos deciden ir al mundo? Y hay una preocupación alta en los pastores, en el liderazgo, para qué hacer para que nuestros niños y adolescentes no corran. Pero cuando se levanta una vida consecuente en los padres, en nosotros, usted solamente puede modelar ante sus hijos el ejemplo del Señor en sus vidas, pero usted no puede embutir la salvación en sus hijos y decirle: usted tiene que ser salvo, usted esto, lo otro, porque Dios nos dio a cada uno una voluntad. Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo, y en esa alma está la mente, la voluntad y las emociones. Entonces ahí es donde usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que el Señor trabaje primero en usted, que trabaje primero en mí, porque los mejores que nos conocen a nosotros se llaman nuestros propios hijos. Los hijos tarde que temprano te van a facturar, ¿cierto? Te van a decir: pero mi mamá ¿qué? ¿Mi papá qué? ¿No dice ser cristiano? ¿A qué va a la iglesia? Tal vez no se lo dice, pero con la mirada se lo puede decir. Tal vez usted dice: pero ¿cómo hago para que mi hija sea consecuente con lo que nosotros somos? Toda la iglesia sabe que somos cristianos, el barrio que sabe que somos cristianos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué estás dando mal ejemplo? Y se arman las cantidades de problemas en las casas y se levanta la gritería, viene la amenaza y usted tiene que ser ejemplo. Entonces el papá le castiga, la mamá le castiga, le quitan el celular, le hablan unas cantidades de cosas, pero esa no es la forma como el Espíritu Santo nos quiere hoy a trabajar de estos consejos para crecer. Y para crecer lo primero que nosotros tenemos que es lo que dice la palabra: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La carta de Timoteo está llena de muchos consejos, por eso les animo en el nombre de Jesús que la leamos, amén, la leamos. Ya sé que hemos leído la palabra del Señor muchas veces, pero hermanos, cuando uno coja un libro de la Biblia y lo lee, y que es tan cortico, y comienza a decirle al Espíritu Santo: yo quiero crecer. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos queremos crecer? Yo quiero crecer. No sé cuántos por la gracia del Señor llevamos más de 20 años en el Evangelio, 30, 40, 50. Por la gracia del Señor tenemos más de 55 años en el Evangelio, y ha sido una meta en el Señor, con mi esposo y nuestra familia, de crecer en el Señor. El día que tú sientas satisfacción que has crecido, ahí comenzó tu derrota. Ahí comenzó, porque siempre necesitamos crecer, amén, hasta llegar a ¿dónde? ¿Cuál es la meta de Dios? La meta de Dios es que lleguemos a la estatura ¿de quién? Del Señor Jesús, amén. Que lleguemos a la estatura del Señor Jesús. ¿O quieres ser un enano espiritual? ¿Cuántos hemos visto los enanitos? ¿Sí? Son bien pequeños, ¿verdad? Tienen todo, absolutamente todo. ¿Pero qué pasó? Hubo algo en ellos, en el crecimiento, que no se desarrolló. Entonces, cuando nosotros no nos desarrollamos espiritualmente, nos vamos a quedar enanos espirituales. Y el enanismo espiritual, ¿cuál es la raíz? El conformismo. Y todos hemos sido conformistas. Aquí ninguno podemos decir: no, yo sí estoy en un continuo. Sí, podemos entrar a un instituto bíblico, hacer universidad bíblica, podemos aprender hebreo, griego, y eso hay que hacerlo. Pero el crecimiento espiritual lo da Cristo. Lo da Cristo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo primero que Él se va a manifestar en nosotros? En un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. ¿Qué tenemos que hacerlo? Pedirlo al Señor: concédeme el arrepentimiento. Porque es verdad, yo puedo sentir remordimiento. Judas sintió remordimiento, pero en lugar de agarrar para la cruz, agarró para otro madero y se suicidó. No fue a la cruz donde estaba la vida eterna. No fue a donde Jesús. ¿Ustedes creen que si Él hubiera ido ante la cruz y se hubiera arrodillado ante el Señor y le hubiera dicho: perdóneme, ¿ustedes creen que Jesús lo había perdonado? Claro, claro. Pero el remordimiento no lo dejó. No sé cuántos de nosotros, en lugar de arrepentimiento, hemos tenido es remordimiento. Y hoy en día, si se habla del arrepentimiento, los mismos teólogos o las mismas personas que estudian la Biblia dicen: ese es el ABC, hable de otras cosas al pueblo.
Pero la Biblia dice en 2 de Crónicas: si mi pueblo se humillare y se arrepintiere de sus pecados, entonces Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. El arrepentimiento, si usted quiere crecer en el Señor, debe ser, hermanos amados, como el respirar suyo las 24 horas del día. Tiene que ser el oxígeno de su palabra en su vida, el arrepentimiento. Por eso usted debe decirle: Señor, concédeme el arrepentimiento. Oh Señor, concédeme ese arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo en la primera parte, dice: huye de las pasiones juveniles. ¿Y quién no abrió las puertas cuando jóvenes? El niño, los niños, ¿cierto? Ellos están jugando. Hoy en día con estas ideologías quieren corromper sus mentes para que ellos se desvíen de las cosas del Señor. Pero pensemos que en mi época, cuando estábamos como niños, los predicadores decían que el arrepentimiento comencé a los 7 años. Pero hoy en día un niño de 7 años ya sabe demasiado, muchísimo. Hay niños súper groseros. Hay niños que todavía están allí, están entrando en muchas cosas a través de las redes. Y pensamos que ¿cuál es la edad para arrepentimiento? David dijo: en pecado me concibió mi madre. O sea que el pecado, amados hermanos, siempre ha estado y estará en los genes del ser humano. O un bebé de 7 meses, 8 meses o 10 meses, si no le dan algo, ¿qué pasa con ese bebé? Le da unas iras, ¿cierto? Y el bebé, su forma de expresión, ¿qué es? Llorar, ¿cierto? O gritar cuando le enseñan a gritar. Pero al comienzo es ¿qué? Llorar. Y cuando le van a dar algo lo bota porque no quiere eso. Y usted dice: ve, ¿y este chiquitín a quién salió? ¿A quién salió? Entonces el papá la voltea a mirar y pues dice: pues a usted. Y salen ahí agarrados entre papá y mamá a ver a quién el niño, a quién salió. ¿Y quién le enseñó a ese niño? Si hace 6 meses salió del vientre. Porque hemos nacido con esa naturaleza pecaminosa. Pero ¿cuándo comienza a desarrollarse? Cuando tenemos el uso de la conciencia. Por eso el Señor nos habla que nosotros tenemos que ser libres en nuestra conciencia. Entonces, cuando el Señor nos habla a través de su palabra y nos dice lo primero, ya en el crecimiento, ya todos aquí somos mayoría de adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, y un consejo práctico dice: huye de las pasiones juveniles. ¿Y quién no ha abierto el corazón a las pasiones juveniles? Acuérdese por un momento, ¿qué pasión juvenil usted abrió la puerta? Y esa pasión juvenil lo ha tenido enredado hasta el día de hoy. Esa pasión juvenil nos tiene, amados, amarrados. Y puede usted estar sentado ahí escuchando la palabra y pasan los tiempos y los años y esa pasión juvenil está ahí. Timoteo tenía 40 años. ¿Y por qué Pablo le dice: huye de las pasiones juveniles ya con 40 años? Porque estaba en la flor de la vida. Cuando a los 40 años vuelve la andropausia al hombre y comienza a sentir, amados hermanos, esa necesidad como de un adolescente, y va y le dice a la esposa a los 50, a los 60: yo me casé muy joven, no disfruté y necesitamos nuestro espacio. Aquí en esta iglesia no, eso es por allá bien lejos. Amén. Y el Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Hoy tenemos que hacer una lista de qué pasión juvenil nosotros le abrimos la puerta. Pasión juvenil es algo que me gustaba en mi juventud y por eso lo desarrollé.
Y cuando nosotros, el apóstol nos dice, huye de las pasiones juveniles. Y es una gran tarea para que nosotros le digamos al Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús, pero concédeme el arrepentimiento y hazme entender, Señor, que esa pasión me está llevando al infierno. Porque si usted no le pide al Espíritu Santo, usted se sienta ahí, usted está en esa pasión juvenil y usted piensa que eso es normal, simplemente viene a la iglesia, canta, alaba al Señor, pero usted sigue en sus pasiones juveniles. Y algún día hablaba con mi hijo y le decía, no, estamos buscando al Señor en la iglesia. Y él me hizo reflexionar en esto. Dice, mamá, es el grupo cercano que siempre buscamos del Señor o algo. Pero en la iglesia no todo el mundo se busca al 100%. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decirle al Señor cómo yo puedo huir de las pasiones juveniles? En segundo lugar, en 2 Timoteo 2:1 dice, fortalécete en la gracia. Porque no es por obras. Por más que usted quiera dejar un pecado, usted no lo puede dejar, sino es por la gracia de Dios. Es la gracia del Señor. Es porque Él murió en la cruz y venció el pecado. Él allí en la cruz del Calvario, amados hermanos, no era una bendición morir en la cruz. En el Antiguo Testamento dice, maldito el que fuese colgado en un madero. No era una bendición. Pero Él, ¿a qué vino? Él, ¿por qué vino? Él, ¿por qué murió? Y es tremendo, como dice en Corintios, dice la palabra del Señor, que el que no hizo pecado, el que no estuvo en pecado, se hizo pecado por nosotros. O sea, Él no tenía nada que ver. Él nunca pecó, jamás pecó, pero fue tentado en todo. ¿Por qué no acudir por la gracia al Señor Jesucristo y decirle al Señor, tú que fuiste tentado en todo y venciste a Satanás, la muerte y el pecado, ayúdame porque esto me atrae, esto me amarra, esto está en mi vida y no he sido consecuente con el evangelio, y esto es entre tú y yo. Porque pueda que mi esposa no lo sepa, mi esposo no lo sepa, mis hijos no lo sepan, pero el Espíritu Santo, quien es Dios y que no quiere que usted y yo nos perdamos, Él nos redarguye de pecado. Y por eso nosotros tenemos que fortalecernos en la gracia. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si la gracia es un regalo, ¿usted por qué tiene que esforzarse? No, yo voy a quedarme en esta situación y el Señor verá cuándo me va a ayudar a salir de este problema, de esta pasión juvenil. Yo espero. No, el Señor dice, esfuérzate en la gracia. O sea, Dios te ha concedido el arrepentimiento. Dios te ha concedido la gracia de acercarse a Él, de entrar a su oportuno socorro, de recibir el perdón de nuestros pecados. Pero usted también, dice la palabra, esfuérzate en la gracia. O sea, ponga de su parte, hermano, en decirle al Señor, yo necesito de ti. Y cuando tú levantas esta oración, el Señor lo va a hacer en el nombre de Jesús. En tercer lugar, vamos a 2 Timoteo 3:1, donde dice la palabra del Señor. ¿Cuál es la tercera cosa para los consejos para crecer? Hemos dicho que el Señor nos conceda el arrepentimiento. En otras palabras, abandonemos el pecado. Huyamos de las pasiones ¿qué? Juveniles, como lo hizo José. José, dice la Biblia, que era muy inteligente. Un buen punto, ¿verdad? Muy sabio, pero era de buen parecer. Y la cosa más importante, era temeroso de Dios. Y cuando él llega a la casa de Potifar, una señora llega y le echa el ojo. Y lo tenía bien sincronizado.
los pasos. ¿En qué momento él estaba ahí? Cuando estaba un día haciendo su oficio solo en la casa, ella le llegó ahí. Satanás sabe cuál es el momento, le tiene la sincronización a cada uno. Él no puede hacerte daño porque nosotros somos hijos de Dios. Pero a metros él comienza a observar la sincronización suya que hace usted el día a día, y estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo, y en un momento donde usted está ocupado, porque no es un desocupado, y está haciendo su oficio pero está solo, le llega la tentación y ella lo acosaba. No era el hombre a ella, como suele pasar, sino era ella a él. La historia no cambia, la historia se repite. Y esta mujer lo acosaba y lo acosaba. La había podido demandar por acoso sexual. Y fue tanto el acoso, hasta dónde llegó la intrepidez de esta mujer, que le arrancó su ropa. Varones que están acá, lo tenía bien sincronizado Satanás, porque sabe de qué está hecho el varón después de la caída. Pero este hombre huyó, no se quedó ahí. No nos quedemos frente a la tentación. Huyamos en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Lo cree? Todo es en la gracia. Y en 2 Timoteo 3:1 nos habla la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que peligrosos. El pastor Gerardo daba este mensaje y decía que esa palabra tiempos peligrosos son tiempos salvajes, tiempos, amados hermanos, que vamos a estar viendo. Si nosotros estamos viendo cosas terribles cada día, la maldad se va a aumentar y serán tiempos, hermanos, peligrosos, salvajes. Pero ¿cuál va a ser la característica? Que todo se basará en el ser humano. Y lo primero que se va a denotar en los tiempos salvajes es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Cuando la Biblia habla de hombre, también habla una enseñanza hacia la mujer. Entonces dice, también debes saber esto. O sea, Pablo estaba ayudando en el crecimiento de su discípulo Timoteo. Pablo estaba allí llevándole a Timoteo a través de la palabra. Como papá, mamá, líder, supervisor, como te llames, cómo puedes llevar a tus hijos, familia, discípulos a través de la palabra de Dios, a través de los que dice en los versículos del 3, del 1 en adelante, dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Qué más? Avaros, vanagloriosos. Todo se centra en el hombre. Todo es el hombre. ¿Para qué Dios? ¿Cuál será la característica de los últimos tiempos peligrosos y salvajes? Dios, a un lado, se centra en el ser humano. Amadores de sí mismos. ¿Qué más? Dígalo fuerte. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, gracias,
¿Apariencia de qué? Tenemos que trabajar entonces, en otras palabras, el carácter. ¿Y cómo se trabaja el carácter? Fundamento número 1, la palabra de Dios. Fundamento número 2, el fruto del Espíritu Santo. Y tercero, el poder del Espíritu Santo en tu vida. Haga un análisis de todo esto, lo que significa cada uno, pero no esté mirando, ay, este se parece a mi jefe. Ay, aquel, este es igualito a mi marido. Ahí está pintada mi mujer. No, la Biblia es personal. El crecimiento es ¿qué? Personal. Entonces dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita. ¿Cuántos de nosotros vamos a estudiar bien esta palabra del carácter? La palabra no es solamente decir, uy, qué palabra tan hermosa. Ese es un ingrediente. Pero ¿cuándo es bien hermosa? Cuando nosotros le decimos al Señor que este carácter se ha transformado en mi vida. ¿Qué facetas de este carácter del hombre de los últimos tiempos están en nosotros? Mire qué dice, apariencia de piedad, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, o sea, esto también está metido. Aquí no está hablándole no solamente del mundo, aquí está hablando de la iglesia. ¿Y cuál iglesia? La iglesia en Corinto, porque él era pastor allí en la iglesia de Corinto. Entonces ahí vamos a ver que cuántas cosas hoy tenemos nosotros como cristianos. Entonces, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, reprobos en cuanto a ¿qué? A la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue de aquellos. Y hermanos, el carácter de Dios se necesita hoy. Renunciar a este carácter, pero en tercer lugar es seguir el ejemplo. Y para eso vamos a ir a 2 Timoteo 3:10. ¿Cuál ejemplo tenía que seguir Timoteo? Pablo estaba ahí sentado con Timoteo, conversando con él, no hablando ni chismoseando de que la gente, no diciendo si le parece a fulano de tal, ¿cómo le parece el pastor tal? ¿Qué le parece a usted de Pedro? Mire ese Pedro, ¿cómo es esto? Mire cómo es Aquila y Priscila, mire cómo no sé qué. Él estaba concentrado. Pablo estaba concentrado en preparar a Timoteo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y comienza a hablarle. Aquí solamente estamos extractando un poquito de lo que hay en toda la carta de 1 y 2 de Timoteo. Solamente son 5 faceticas que estamos viendo, pero que cuando usted se interne en el libro, y declaro que usted lo va a hacer en el nombre de Jesús, y usted va a comenzar a fortalecerse en su fe y en su crecimiento, y usted va a aprender a orar por sí mismo, va a aprender a orar por su propia alma, va a aprender a orar por la salvación de las almas de su familia, y Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Mire que debe de seguir el ejemplo, 2 Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina. ¿Cuánto nos hace falta hoy la doctrina de la palabra de Dios? Hay mucho comezón de oír en usted, en mí. Nos gusta escuchar, es más fácil escuchar a un predicador que sentarse a la palabra y escudriñar las escrituras. Entonces escucho al uno y al otro, escúchelos, pero escuche más bien y métase con la palabra de Dios. Coja la palabra del Señor y dígale: Señor, yo quiero que esto se haga en mi vida, y ayúdame a ser ejemplo de la Grey. Ayúdame a ser ejemplo de mis hijos. ¿En qué? En la doctrina. La doctrina que está en la palabra. La doctrina que habla quién es el Señor Jesús, quién es Dios, qué es su palabra. La doctrina es la que estructura
estructura al cristiano, es la columna que lo lleva para que camine bien. Cuando usted no tiene la sana doctrina, usted solamente tiene comezón de oír y escucha aquí, escucha allí, escucha acá, y usted no sabe y termina, hermanos, hasta Dios lo guarde, en una herejía. Porque usted no conoce la Biblia. Usted le pueden predicar cantidad de temas, pero como usted no lee la Biblia, usted no la conoce, pues usted todo lo acepta. Y no estoy hablando que se revele en el sentido, no acepto esa palabra, sino que usted por la palabra inmediatamente, usted está escuchando, inmediatamente, no sé si no le ha pasado, y dice, este es adventista, este es mormón. No sé si le ha pasado. Uno dice, está hablando muy bonito, pero hay algo que no concuerda. Y cuando usted comienza a mirar, dice, adventista, bueno, y otros, y hablan ahora muy parecido a las cosas del Señor. Tan pronto terminan los cultos en CFE Bogotá, en YouTube, sale otra y está predicando otras personas. Y de pronto usted se queda ahí y dice, ay, tan bonito, entró otro culto. Y resulta que son los mormones, porque están hablando de la oración. Y si usted no entiende la palabra, no tiene la sana doctrina, usted le va a decir hermano a un testigo de Jehová. Y hasta lo va a invitar a tomar café y van a platicar ahí. Mi hermano testigo de Jehová, mi hermano mormón, mi hermano adventista, mi hermano y mi hermano. No los deseche, estamos hablando de la doctrina. Entonces, ser ejemplo ¿en dónde? En la doctrina. Lea la Biblia, estudie la Biblia, escuche la palabra que Dios nos da a través de los siervos del Señor aquí en la iglesia. Hoy tenemos algo muy maravilloso, que los mensajes quedan grabados y usted se pone a estudiar y a estudiar y a estudiar, y uno dice tremendo. Llego, me pongo a estudiar y digo tremendo. Yo estaba aquí sentada escuchando la palabra, pero al escuchar, oiga, yo no escuché esta parte. ¿No le ha pasado? Es increíble. Y usted comienza a leer y a escuchar y a escudriñar las escrituras. Todos estos mensajes que el Señor nos ha dado en este 2025, usted los toma y usted comienza a estudiar. Comienza a estudiar. Estamos orando por la palabra profética que el Señor dio a través del pastor David Cote, que en 5 meses Dios nos dará lo de 5 años. Y eso como nos gusta, porque es que el Señor sabe cómo somos nosotros, ¿no? Y Él dice, venga, los voy a coger por aquí. A ellos les gusta eso. Y más adelante vamos a dar testimonios. Yo sé que pronto llegan ya hay testimonios. Ya hay testimonios de restitución. Ya hay testimonios, hermanos amados. Tome la palabra. Tome la palabra, tome la palabra de quién es el Señor Jesús. Hermanos amados, cuando usted se interna, quién es el Señor Jesús, que el pastor nos enseñó que es el más importante, que es el hombre, que es Dios. Amados hermanos, usted toma esa palabra y usted la interioriza y usted se arrodilla y usted le dice, Señor, ayúdame a crecer. No quiero ser más un enano espiritual. Y usted toma la palabra y usted se fortalece en la gracia y usted le dice al Señor, ¿qué hay en mí? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Señor, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué no tengo alegría en mi vida? Señor amado, ¿por qué no entiendo tu palabra? Señor, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué voy a la iglesia y siento allá como un hueco adentro? Espíritu Santo. Y el Señor te dice, hijo, huye de las pasiones juveniles. Estás viendo a tu hija que le gusta el baile, que le gusta aquello, y usted dice, pero hija, aquí somos cristianos. Ya se le olvidó que usted bailaba hasta el 4, el 5, el 6, 7, 8 de diciembre, y eso parrandeaba, y eso que era lo que no hacía. Pero hermana, eso eran en otros tiempos. Ore por su hija. Dígale, Señor, así como tú me rescataste de ese mundo, rescata a mi hijo en el nombre de Jesús. Perdóname por haber abierto esa puerta a esa pasión juvenil. Y Señor, ayúdala y vuelva a ser un consejero, no un amigo, un consejero por la palabra de Dios. Pero no la señale, no lo señale. Diga, hija, hijo, la Biblia dice esto, y déjela tranquila. Que usted lo que no hace hablando, usted lo va a hacer orando. ¿Lo cree? Dele ejemplo. Cuando lo ve así, que está todo chistoso y está todo entonado, dígale, ay Señor, y dele su testimonio. Dígale, así era yo, hijo.
Entonces ella le decía, así era usted, entonces déjeme gozar. Es que los chinos son tremendos, hermano. Ellos tienen la doble continuamente. Pero diga, hay poder en la sangre de Cristo. Ejemplo en la doctrina y lo que estamos hablando ahora en la conducta. ¿Se acuerda cuando usted estaba en el colegio? Disciplina 3, conducta 5. Porque la conducta es lo que a usted lo dirige. Una persona disciplinada llega a tener una conducta excelente. Entonces estamos hablando de la conducta, pero también, hermanos, la tercera cosa que Pablo era en el propósito. Amados hermanos, ¿cuánto se ha perdido el propósito en nuestras vidas? Usted tiene que ser ejemplo de un propósito, pero si usted es un papá que hoy quiere una cosa, mañana quiere otra cosa, y su esposa le dice, pero venga, ¿para dónde va? Déjeme, que es que yo necesito hacer y hacer y hacer. Sí, déjelo, pero no deje de orar por su esposo hasta que el Señor lo direccione en el nombre de Jesús de Nazaret. El propósito divino está establecido en la palabra para cada ser humano. Pablo era un hombre de propósito. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene propósitos en esta vida? ¿Cuál es el propósito primordial en su vida, hermano? ¿Cuál es el propósito en mi vida? Sí, mis hijos me ven trabajar y trabajar y trabajar y estoy de día a día, de noche a noche, pero ¿cuál es el propósito? Si no pasas tiempo con Dios, no les pasas tiempo a tu esposa, a tus hijos, no tienes tiempo ni para ti mismo y estás solo, como José, trabajando. Y Dios nos guarde, el enemigo lo tiene sincronizado. Y todo ese trabajo que usted ha hecho para pecar no se necesita ni espacio ni tiempo. Lo agarra el enemigo y lo destruye y le daña todos los años que usted ha trabajado. Y como usted tiene una puerta abierta a la pasión juvenil, Satanás entra y a usted no le importa. Y usted deja al Señor, deja su hogar, no le importa la salvación. Eso después me arrepiento y ya. Amados hermanos, el Espíritu Santo está aquí para que tú seas ejemplo en doctrina, conducta, propósito, fe. Fe. A veces somos ejemplo, pero de pura incredulidad. No, pero esta vida, ¿cómo está? ¿Cómo está en esta mañana? No, ahí llevándola. No, esto está más terrible. Y entonces los hijos, ¿cómo están? Como nos dijo un niño, no, yo necesito que oren por mí, porque es que me han pasado unas cosas tan terribles. Y yo, tremendo. Un niño de 8 años, porque los niños también tienen problemas. Adultos solamente piensan sus problemas, pero un niño también tiene problemas y hartos, y tienen peligros, pero también los niños tienen pecados. Y nosotros no trabajamos eso, sino que los traemos a la iglesia cada 8 días y camine y los dejamos como una veleta que la lleva el viento. Y no tenemos esta palabra consecuente a nuestro crecimiento, viviendo una vida de arrepentimiento, fortaleciéndonos en la gracia, trabajando ese carácter salvaje que tenemos de ser ejemplo y seguir el ejemplo en la doctrina, en la conducta, en el propósito, en la fe. Pero también en una palabra muy hermosa que sigue ahí, que es la longanimidad. Y esa palabra longanimidad significa que usted tiene constancia en las adversidades, tiene paciencia y fortaleza de ánimo en situaciones adversas. Esto es carácter de Dios, porque nuestros hijos, nuestra familia, la gente está mirando nuestra forma de ser, y a veces eso nos está llevando a la apariencia.
Entonces usted como líder, como hermano, como papá está quebrado, está vuelto nada. Pero como usted es el líder, como usted es el papá, ¿cómo está usted? Bien, para la gloria de Dios. Y sale la hermana y qué bien, Señor, qué mentira. Pero amados hermanos, Dios quiere hoy darte la longanimidad en tu carácter, en tu ejemplo. Y comienzas a tener constancia en las adversidades. Cuando Dios toma a ese varón, a ese esposo, cuando estábamos pasando por tanta tragedia en nuestra familia, yo creo que ustedes recuerdan en ese día, el pastor Dios lo tomó para darnos ánimo a la iglesia, a la familia. Y todos estamos con el ánimo por el piso. Pero esto a mí no se me olvida, que la longanimidad es esa constancia en las adversidades. Hay adversidades en la vida, hermanos. Hay momentos en que, hermana, Dios no te va, tu esposo no va a entender cuando tú lloras, hermana. Tú has llorado mucho y ninguno te ha entendido. Pero cuando tú eres constante en la adversidad, ¿qué quiere decir? Entonces, Señor, yo estoy animado. No, llore delante del Señor y dígale: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. El Señor Jesucristo dijo: estoy triste hasta la muerte. Ahorita no se van a poner aquí a morirse, no. Sino aprenda como el Señor Jesús a entrar en el Getsemaní. Oh, hermano, el Getsemaní existe, todavía están allí los olivos, con miles y miles de años, testigos de las lágrimas del Señor Jesús. De que cuando Él iba a la cruz a morir, que a usted le dan un dictamen médico, le dicen en 6 meses, en 9 meses o en 3 meses se va a morir. Pero el Señor sabía que al otro día tenía que entregar su vida por usted y por mí voluntariamente. Y que como hombre estaba sufriendo la soledad y el desamparo de sus discípulos. Se los llevó a orar con Él. Pero ellos llegaron allá y se quedaron dormidos. Y el Señor se fue a orar a un tiro de piedra. Y se fue y se internó a orar. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Amado hermano, le digo en el nombre de Jesús, la longanimidad te va a dar esa constancia que en medio del desespero, de la agonía, donde tú sientes que ni tus nervios te contestan, la gloria del Señor vendrá sobre ti. Y aunque estés triste hasta la muerte, el Señor Jesús estará allí, porque en el Getsemaní, en la prensa, el Señor venció la depresión, el Señor venció el abandono, el Señor venció la soledad y dijo: Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa, o sea, si es posible, quitármelo. Y el Señor guardó silencio en el Getsemaní. Tú conoces el silencio de Dios, no es lo que tú quieras. El Señor no le quitó la copa, lo dejó pasar, pero luego le mandó los ángeles y lo fortalecían al mismo Hijo de Dios. Cuanto más a ti, que es su Hijo y que mandó a su Hijo para salvarte. Dios te ama tanto, tú no estás solo, el Señor está contigo. Y hoy nos bautiza en la longanimidad. Amados hermanos, dele la gloria a Dios. Amado hermano, cuando estás enfermo, recibe la longanimidad para apoyar a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano, a tu hijo, a tu hija. Porque en la enfermedad uno está muy débil espiritualmente y físicamente, y necesita mucho apoyo en la oración.
necesita ese apoyo en momentos de angustia, en momentos cuando parten tus familiares. Sí, tú sabes que están con el Señor, pero a ti te duele. Y el Señor Jesús lloró con Marta y con María. Él llora contigo, pero recuerda que Él es la resurrección y la vida. Y aunque tu familia esté muerta, están vivos delante del Señor. El Espíritu Santo está contigo y no te deja. Amados hermanos, el mostrar nuestra debilidad no es que estamos derrotados, es que necesitamos al fuerte, esa constancia de ánimo en medio de la adversidad. Y todo esto, ¿dónde lo conseguimos? En la palabra de Dios. Mire lo que dice en 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amado hermano, el Señor quiere que tú vayas en ese verdadero arrepentimiento, que te fortalezcas en la gracia, que el carácter salvaje que tenemos lo llevemos a la cruz, que seamos ejemplo y demos ejemplo. Pero amados hermanos, que la palabra de Dios sea, amado, en ti y en mí, ese poder de autoridad, que aunque estemos en agonía, estamos en la palabra. Hermanos, que aunque pase por el fuego, estás en la palabra. Solo con la palabra tú puedes vencer al diablo, la enfermedad y el pecado. Y por eso es que somos muy atacados nosotros mismos, porque ni es del diablo, es usted mismo que le da pereza leer la palabra. A uno le da pereza leer la Biblia, le da fastidio. Nos pasa lo de los israelitas. Ay, otra vez, hermano. Y Levítico, y que sube y que baja y que otra vez y vuelve y repite. Pero ¿por qué repite tanto? Porque el Señor quiere que tengamos en cuenta su palabra, y que en la repetición están unos detalles tan tremendos en la palabra. Y comienza el Señor a fortalecerte. El Señor comienza a darte. Y dice: hermana, no le entiende, como decía el pastor en el ayuno. Amados hermanos, algo le tiene que quedar. Lea, estudie, lea, ministre. Dice: desde la niñez, tome a su niño, enséñale la palabra, enséñale a leer la palabra, dígale que la disfrute, enséñale a disfrutar. Pero si lo ve a usted, papá, vamos a leer la Biblia. Usted como papá, vamos a leer la Biblia. Y el niño es: mi papá, lee la Biblia. El que no es contra nosotros es por nosotros. Y su papá está todo resentido, amargado, y les ha contado que se siente mal, que no sé qué, que que lo otro. ¿Eso qué es? ¿Qué ejemplo le está dando a sus hijos? ¿Qué ejemplo le está dando a su esposa? Vaya a la presencia del Señor, dígale: Señor, me siento perseguido. Pero no comience a tomar la palabra. Miren, ni siquiera, solamente abriendo. El que no es contra mí es que, y cogen la palabra como una espada y no como un agua en el espíritu, y recibir y decirle al Señor: gracias. Mire, la palabra de Dios le va a permear a usted el corazón para que no se llene de odio ni de amargura, para que usted aprenda a entender el porqué de las cosas, por qué el carácter de tal persona, el por qué esto. Y no es que se vuelva Santa Teresita, no, es que ya el Espíritu Santo entra en usted y comienza la palabra a redarguirlo y a sentir. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere que usted sienta? Compasión. Y en el último punto, ¿para qué usted es el consejo? ¿Para qué todo esto? Para que usted extienda la palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por todos qué? Los hombres. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que el Señor le dice a Pablo? Dice a Timoteo: que sea para la extensión de la
palabra de Dios. ¿Qué es todo? ¿Para qué crecer? ¿Para qué orar? ¿Para qué venir a la iglesia? ¿Para qué ofrendar? ¿Para qué hacer? Para llevar la palabra de Dios y extenderla. El Señor le dijo a Timoteo: extiende la palabra, extiende la palabra, extiende la palabra, extiende la palabra. Mire lo que dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Entonces, lo que has oído de mí, 1, esto encarga a hombres fieles. 2, a que sean idóneos para enseñar también a otros. 3. Entonces estaba Pablo, Timoteo, gente fiel, gente idónea y otros. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo ahí? La extensión de la palabra. Evangelice, pero discipule. Evangelice, pero ¿qué? Discipule. Y le tengo una excelente noticia: 7, 8 hombres de la iglesia van a ser 8 equipos, 9 equipos, donde vamos a entrar en oración, en ayuno por nuestra ciudad, pero por nuestro barrio aquí alrededor de la iglesia. Y el Jueves Santo vamos a entrar en un ayuno continuo todo el mes de marzo y abril. Pero el Jueves Santo vamos a estar en la mañana aquí orando, mientras que los niños, jóvenes y adolescentes están en Vianney, allí en el campamento. Aquí vamos a estar en la mañana en oración, en ayuno. Y ya el hermano Monroy está haciendo los mapas, está organizando toda esta parte para comenzar a orar. Y luego vamos a rodear este barrio en oración y vamos a orar y vamos a orar. Y luego en la tarde vamos a ir puerta a puerta. Esta será la tercera, cuarta vez que vamos a evangelizar el barrio Boyacá. Hermanos amados, porque usted está aquí es para extender el evangelio del Señor Jesucristo. Y ese Viernes Santo a las 3 de la tarde en este lugar será una campaña evangelística donde vendrán todos los que hemos evangelizado. Vendrá su familia, al que usted está evangelizando, a su primo, a su hermano. Y ese viernes a las 3 de la tarde, crea que el Señor va a hacer cosas grandes. Él murió, resucitó, pero Él está vivo para que nosotros extendamos la palabra. ¿Quiere crecer? ¿Quiere crecer? Digámosle al Espíritu Santo: ayúdame a crecer. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a orar en el nombre de Jesús de Nazaret. Levante sus manos allí. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres el más hermoso, eres el más bello. Oh Señor Jesús, tú eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quien nos ayuda a ser consecuentes. Pídale al Señor. Yo no sé cuántas puertas abiertas usted abrió cuando joven a las pasiones juveniles y que están golpeando allí, están golpeando y quieren atraparlo. El Señor lo trajo en esta mañana. El Señor me trajo en esta mañana para ver a través de su palabra que el Señor nos ayude a abandonar el pecado, hermanos queridos. El verdadero arrepentimiento que Él te conceda, que el Señor te ayude, amados hermanos, a abandonar el pecado. Hablo a los jóvenes que están aquí, a los adolescentes. Hermanos, hoy el Señor te trajo. ¿Qué puertas tú le has abierto a las pasiones juveniles? ¿A qué puertas le estás abriendo? No solamente es sexo, no solamente es drogas, hay vanidad, hay tantas cosas, hermanos queridos. Las fortalezas de tu carácter, allí estás siendo atrapado. Eres una persona disciplinada, eres una persona cumplida, eres tan autosuficiente que ni siquiera el Espíritu Santo puede entrar ahí. Amado hermano, joven que está aquí, ¿qué puertas le estás abriendo? Adolescentes que están aquí, ¿qué puertas le estás abriendo? Al adolescente que está aquí, ¿qué puertas le estás abriendo? No es estarse levantando contra tu papá y tu mamá y le dices a tu papá y a mi mamá: a mí no me gusta la iglesia, los cristianos son ustedes. Amada joven, amada señorita, amado joven, amado niño que está aquí, dice la Biblia: haz lo que quiera, goza, pero recuerda que sobre todo te va a juzgar Dios. Arrodíllate, joven, dígale: a mí me gusta esto es mi pasión, pero hoy he escuchado tu palabra. Señor, concédeme el arrepentimiento, porque ni arrepentimiento tengo. Dígale: Padre, aquí estoy delante de ti. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Oh Padre amado, ayúdanos a huir de las pasiones juveniles. Oh Padre amado, en el nombre de Jesús, como cuando trajeron la mujer a los pies del Señor y le dijeron que la habían encontrado en el acto del adulterio, pero no trajeron al hombre. Toda acusación que se levanta, y el Señor le dijo: los que estén sin pecado, que tiren la primera piedra. Y tiraron la piedra y se fueron primero los viejos, porque entre más viejo, más pecado.
hermano amado. Y de último se fueron los jóvenes. Y el Señor le dijo a la mujer: ¿quién te condena? Él dijo: nadie. El único que se quedó ahí fue el Señor Jesús, el único que la podía apedrear. Pero le dijo: mujer, 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 no peques más, no peques más, no peques más. Oh, amado hermano, amada hermana, el Señor está aquí. Métete con el Señor por ti mismo, a orar por tu propia alma. Los católicos romanos se lo pasan orando por las almas, almas cautivas, almas, pero ya están perdidas, ya no pueden salir de allí. Ora por tu alma, ora por tu alma, ora por tu salvación, líder cristiano de 20, 30, 40, 50 años. Dígale: Dios, aquí estoy delante de ti. No seamos como Marta. Eso ya yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Y cuando uno deja su presencia, se vuelve igualado. El Espíritu Santo está aquí. Fortalécete en la gracia. Dígale: yo no puedo, Señor, pero tú sí. Levanta tus manos allá. Quiero conocerte más. Santo, 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 eres para siempre. Y allí te esperaré, alabándote. Eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más. Santo, 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 para siempre. Y aquí te esperaré, cantándote. Eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más. Santo, santo, santo. Comienza a vivir esos días sin levadura. Vuelve a la sana doctrina, a la conducta, a tu propósito en Dios, a esa fe no fingida y a esa longanimidad. Levanta allí tu corazón. En medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, esa paciencia fortalecida, esa fortaleza de ánimo en las situaciones adversas. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Pasamos por la adversidad, pero luego vienen los tiempos de jubileo y vemos su misericordia y su amor como familia, con nuestros nietecitos, nuestra nuera, nuestro yerno. Qué hermoso que tuvo misericordia de nosotros. Levanta allí tus manos en sequedades. El Espíritu Santo está aquí. Que no se te pase la vida, hermano, yendo y viniendo, buscando tu sueño, y quede tu propósito en Cristo. No se trata solamente de los sueños, hay que ir al propósito de Dios. Él está aquí. Ya vamos en el 2025, amado, y Dios ha sido misericordioso. Dios ha sido muy bueno. Dios es Rey. Y solo hay un propósito que Dios dice: que todos los hombres sean salvos. Que hagamos rogativas y oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y que lo que hemos oído del Señor
ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Pídale al Señor de ser fiel, que seas idóneo para enseñar a otros. No necesitamos un púlpito, la calle nos espera. Las puertas de las casas nos esperan para llevar el evangelio. Tus compañeros, tus vecinos, que cuando el Señor venga nos encuentre extendiendo su palabra, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encargo a hombres fieles, que Dios te haga fiel a su palabra, que sean idóneos, dejes enseñar, porque la terquedad no es de Dios. Dejémonos enseñar, porque a veces nos volvemos tan tercos y pensamos que es todo lo que nosotros digamos, pero la única palabra es la palabra de Dios. Levante sus manos, levante sus manos.